Listo, pastor. Empezamos. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a la palabra de Dios que ha sido predicada o sobre cualquier otro tema, pues ahora tienen la posibilidad de preguntar. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Un momentito, pastor. Muy bien. Sí, pastor, tengo una pregunta que me encargó la hermana Yolima porque hoy no iba a poder estar con nosotros. Uh-huh. Un segundo. Pregunta con respecto a la profecía de Joel 2:30-31. Si esta profecía es la que falta cumplirse o si es la misma que está escrita en segunda de Pedro 3:10. Las dos preguntas tienen la misma respuesta. Sí. Es decir, es que es una profecía que queda por cumplirse y es la misma de la que habla el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3. Es decir, está hablando de la destrucción del mundo, del juicio de Dios contra la tierra, es decir, contra el universo, ¿no? Porque el universo entero será deshecho, ¿no? Tal y como dice la palabra del Señor, ¿no? Y esto es algo que todavía no se ha cumplido. Por eso, porque estamos todavía nosotros aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada y pase la gran tribulación y todo eso, perdón, entonces será que se cumpla esta profecía. 2:30. Sí, como para que quede claro para los que van a escuchar la pregunta. Sí. Yo les digo yo les puedo leer el texto sí. que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Okay? Sí, sí. Entonces es una profecía que falta por cumplirse, digamos, Falta ¿no? por cumplirse. Está hablando de bueno, cuando después de la batalla del Armagedón, el diablo se ha suelto y trate de luchar contra el Señor y contra su reino, pues bajará fuego del cielo y bueno, todo esto ocurrirá. Amén. Pastor, en cuanto a lo que hoy hemos aprendido en el versículo 51, Sí. si nos quiera aclarar un poquito más, porque me parece que en el primer siglo se dijo de los cristianos que son caníbales, que comen carne de humanos, por lo que el Señor Jesús dijo que yo soy el pan y yo daré, que es mi carne. Claro. Y la segunda parte es en cuanto a la misa que hacen los católicos, que no permiten que la hostia se caiga ningún pedacito al piso porque dicen que esa es la carne o el cuerpo de Cristo. Y gracias, literalmente, Bien. sí. Bien, como saben, la Iglesia Católica Romana comete un error de teología infantil, o sea, de infantilismo teológico, cuando toma las palabras del Señor Jesús al instituir la Santa Cena y Cristo dice, después de bendecir el pan, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí, ¿no? Ellos dicen que cuando el Señor dice esto es mi cuerpo, el pan se convierte, después de consagrado, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Bueno, es una patochada, es decir, es un infantilismo. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, no está diciendo que sea una linterna, ni que sea una lámpara. Está diciendo que el que le sigue no andará en tinieblas. Cuando está diciendo esto es mi cuerpo, es que está instituyendo el pan como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre. ¿Y por qué estaba utilizando esos elementos? Porque está instituyendo la Santa Cena, que es el medio a través del cual el Señor Jesús quería que nosotros recordásemos su sacrificio por nosotros. Así como el pueblo judío sacrificaba un cordero celebrando en memoria de la liberación de Egipto, pues el Señor toma el pan y el vino,
cambia los símbolos y dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer, tomar pan y vino en memoria de mí, ¿no? Por tanto, está instituyendo símbolos, pero los símbolos no se interpretan literalmente. Cuando Jesús dice yo soy el camino, no está hablando de que Cristo es una carretera, es decir, o una senda, ¿no? En medio del bosque. No está hablando de eso. Está diciendo que si quieres llegar al Padre, tiene que ser a través de Jesús. Entonces, los católicos se equivocan en eso, ¿no? Ahora, es verdad que en el primer siglo, cuando perseguían a los cristianos, se inventaron muchísimas historias macabras porque como los cristianos se tenían que esconder, se tenían que reunir a escondida porque estaban siendo perseguidos, la gente que desconocía la fe cristiana decían, claro, o al oír que pasajes como este del Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 51, el que come mi carne y bebe mi sangre, estos son caníbales. Esto, o sea, hay que tener cuidado con los niños, que estos se comen a los niños. Y entonces difundieron esa mentira, ¿no? Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús con eso? Bueno, Jesús está refiriéndose precisamente a que él, su cuerpo y su sangre iban a ser rotos y iban a ser derramadas para el perdón de nuestros pecados. Y él ya tenía en mente la institución de la Santa Cena. Por tanto, antes de instituirla, ya nos está diciendo que tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre. ¿Qué significa eso? Cuando alguien participa de la Santa Cena, es porque es cristiano, es porque es creyente, es porque ha depositado fe y confianza en Jesús. Entonces, tomar la Santa Cena es, bueno, el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Es expresar que tenemos comunión vertical con Dios y tenemos comunión horizontal con nuestros semejantes. Es decir, que estamos en paz con Dios y con los demás. Y es un símbolo del recordatorio del sacrificio de Cristo. Comer su carne, beber su sangre, no significa que haya que comer literalmente carne o sangre o beber sangre. No, no tiene nada que ver con eso. Cristo hablaba en términos espirituales. Lo que pasa es que la gente, ignorantes, siempre interpretaba literalmente lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Pero bueno, no hay que sorprenderse, porque hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana sigue interpretando literalmente las palabras de Jesús, ¿no? ¿Ok? ¿Más preguntas? Giovanna. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mire, tengo dos preguntas. Una se refiere a una hermana cristiana que todavía está en la iglesia donde se hablan medias verdades y entonces cuando conversamos ella me dice que está esperando la palabra porque como no le ha salido la palabra para irse, ella no se puede ir. Y yo quiero ver si eso es correcto o no. Lo otro es que se dan de baja, por ejemplo, a los diáconos para nombrar oficiales. Y yo le decía que eso no era correcto, pero para que usted me ayude. Y una más, si usted nos podría ayudar un poco, ¿qué es la Agenda 2045? Eso sería, pastor, muchas gracias de antemano. De nada, mi hermana. Muy bien. Bueno, cuando uno está en un lugar donde no le están predicando la verdad, no necesita ninguna palabra. Ya la tiene escrita en la Biblia. La palabra de Dios dice, salid de ahí, pueblo mío. Porque el Señor no quiere que seamos castigados con aquellos que lo van a hacer por predicar mentiras. Por tanto, ¿qué palabra necesita para salir de donde le están mintiendo? No necesita que Dios le envíe un ángel y le diga, te traigo una palabra de Dios, sal de ese lugar. No, la palabra la tenemos aquí, la tenemos escrita. Lo que hace falta es conocerla y obedecerla. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que no debemos recibir en casa a los que vienen con doctrina falsa, tampoco tenemos que ir nosotros a donde hay doctrina falsa. Porque tenemos que huir de ahí, de esos lugares. Pero es que el problema es que las personas se aferran a sus tradiciones. Y esta es la verdad. Es decir, a veces
las personas creen que como han depositado fe y confianza en esa gente, en ese lugar, se ha sentido a gusto y hasta que ahora empieza a entender la verdad, pero le cuesta dejar todo eso porque cree que va a traicionar a Dios. No. Si tú sales de un lugar donde no se está predicando la verdad, no estás traicionando a Dios, ni estás traicionando al pastor, ni a la iglesia, ni a nadie. Estás haciendo lo que dice la palabra de Dios, buscar la verdad. El Espíritu de Dios, una de las misiones que tiene es guiarnos a toda la verdad. Y el Espíritu de Dios no te va a mantener en un lugar donde no te están diciendo la verdad. Te va a sacar de ahí. Y si tú no sales de ahí, no es porque no hayas recibido una palabra, sino porque no la estás obedeciendo. La palabra que está en las Sagradas Escrituras que te dice salir de ahí, pueblo mío. ¿Ok? Bien. Lo segundo, de diáconos y oficiales, no lo entendí muy bien. ¿Me puedes aclarar un poquito sobre eso? Sí, lo que pasa es que en la iglesia ellos tenían diáconos, pero como los diáconos le querían, dijo, aserruchar el piso, la verdad que lo querían sobrepasar a ellos, los cambiaron por oficiales mejor, como un rango menos, pero que tienen que hacer todo lo que ellos dicen, porque en realidad les sirven a ellos. Eso era más o menos, pastor. Bueno, yo quisiera que alguien me pueda explicar dónde está eso en la Biblia. Porque en la Biblia está el ministerio de los diáconos, pero de oficiales no. Entonces, ¿y dónde está que los oficiales son menos que los diáconos? Porque en la iglesia todos somos iguales. En la iglesia no hay jerarquías. Ni el pastor es más que los demás, sino el siervo de los demás. El que quiera ser mayor entre vosotros, hágase como el menor. Eso es lo que está en la Biblia. Así que me imagino que es simplemente una táctica manipulatoria para que la gente, pues, bueno, se someta a ese pastorado antibíblico que nada tiene que ver con la verdad de Dios, ¿no? ¿Ok? Bien, en cuanto a la Agenda 2045, es que han cambiado, han alargado la Agenda 2030, ¿ok? Como se han dado cuenta de que la gente no se somete voluntariamente tan pronto a la presión que están ejerciendo para aceptar los postulados de la gente de la Agenda 2030, pues la han alargado 15 años más. ¿Ok? Pero ojo, no se dejen engañar. La ONU va a por todas. Es decir, ya están aceptando la pederastia. Justamente en estos días se estaba tratando de aceptar eso y están dialogando sobre ese tema, despenalizar la pederastia. O sea, que los niños, si quieren, puedan tener relaciones sexuales con adultos. Pero oiga, ¿usted de qué está hablando, caballero? O sea, ¿cómo que un niño, si quiere, puede mantener relaciones con un adulto? Los niños son niños. Y de los niños no va a partir el deseo de tener relaciones sexuales con un adulto. Son los pervertidos adultos los que quieren tener relaciones sexuales con los niños. Y van a por todas, repito. Pero claro, hay cosas que la gente todavía no se somete, gracias a Dios. Todavía no se somete porque todavía la iglesia está ejerciendo su labor de ser una voz profética diciendo, ojo, esto está mal, esto no es correcto, la voluntad de Dios no es esa. Y por la repercusión que la iglesia ha estado manteniendo en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, se ha frenado un poco todo esto. Pero ellos van a insistir. Ya están autorizando una nueva pandemia con lo de la gripe del mono, no sé qué, con la fiebre del mono, no sé cuánto. Ya nos quieren inocular otra vez, nos quieren encerrar otra vez. Ojo, lo van a volver a intentar. Nuestra misión es no someternos a nada de eso, porque ya sabemos lo que hay detrás. Es un plan diabólico que lo que trata es de acabar con la humanidad. ¿Cuántas personas jóvenes están cayendo redondo al suelo muertos por un coágulo en su cerebro, en el corazón, donde le coa? ¿Cuántas personas están cayendo por causa de las vacunas que se pusieron? Y bueno, y esto va para más. Así que la Agenda 2045 es la Agenda 2030, solo que alargada. ¿Ok?
Muchas gracias, pastor. Muchas De gracias, nada, mi bendiciones. hermano. Johanny, Sí, la hermana Vicky, por favor. Pastor, adelante. buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo quería que me explicara más sobre los escribas y fariseos. Esa es mi pregunta. Sí. Muy bien. Los Gracias. escribas, gracias a ti por la pregunta. Los escribas eran los encargados de copiar las escrituras y de enseñarlas al pueblo. ¿Ok? Eran de alguna manera los maestros del pueblo. Los fariseos era una secta dentro del pueblo de Israel. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Bueno, los herodianos eran partidarios de Herodes y era una secta política más bien. Los saduceos eran una secta de hombres de negocio. Okay, a ellos lo que les interesaban era la pasta, no se interesaban por más. Entonces, no creían en Dios ni nada de eso. De hecho, no creían en espíritu, ni creían en resurrección, no creían en nada de eso. No eran una secta religiosa, sino simplemente un grupo de hombres de negocio, pero que estaban presentes en el Sanedrín y que ejercían su influencia. ¿Okay? Estos querían hacer negocio, era lo que hacían negocio con Roma, por ejemplo, ¿no? Los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento legalista de la ley. ¿Ok? Ellos pues se aferraban a la ley, le daban mucha importancia a la ley, pero solo a la letra de la ley. ¿Ok? En realidad ellos no vivían lo que la palabra de Dios dice. Exigían a los demás, pero ellos mismos no lo hacían, ¿no? No cumplían con la voluntad de Dios. ¿Ok? Ya, le agradece, pastor. No hay de qué. Para eso estamos. Johanny, Y adelante. el hermano Elmer le va a hacer una pregunta, pastor. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, voy a tocar el tema de Juan 6 en su versículo 40, Sí. donde se puede leer, ¿no? Que es una voluntad de Dios y esta es la voluntad del que me envió. Voy a leer, ¿no? Para entender. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré. Es un mandato de Dios, según lo que estoy leyendo, pero al mismo tiempo leo que es un precepto que va concomitante, que quiere decir que tiene que verlo, tiene que ver el Hijo y creer en él y tenga vida eterna. Y yo le resucitaré el día postrero, ¿no? Hasta ahí. Pero si me voy al versículo 47, donde usted explica que dice que es una conclusión, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si podemos leer ese versículo, ya no es necesario verlo, sino creer. Sí, ahí no está el término del mandato de Dios. Entonces, eso ahí me trae esa confusión. Por eso es que quiero que me lo explique, por favor. Bien. Tengan en cuenta que Jesús está hablando con gente que lo estaba viendo. ¿Ok? Él estaba presente en la tierra en ese momento. Entonces, a aquellos que están viéndolo, Él les exige que no solo lo vean, sino que crean en Él. ¿Ok? Pero Jesús sabe que Él iba a partir para el cielo y que nosotros, por ejemplo, que vivimos 21 siglos después, no lo íbamos a poder ver. Pero sí nos exige lo que podemos hacer, que es creer. ¿Ok? Ok, gracias. No hay de qué, mi hermano. Gracias a ti. Gracias. Pastor, creo que hasta ahí por hoy día de preguntas, le agradecemos infinitamente, ha sido demasiado maravillosa la prédica y también la respuesta de las preguntas. Bueno, a Dios toda la gloria, que es el único que la merece, porque suya es la palabra que predicamos. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor entonces? Perdón, Ana María. Adelante, Ana María.
quiero decirle algo a la hermana Johanny, que usted le dijo que se atreviera a predicar, y la verdad es que quería decirle eso porque yo vi una prédica de ella maravillosa, tocó mi corazón, fue maravilloso, tocó mi corazón y me hizo de verdad correr mis lágrimas, y lo compartí con muchas amigas y tocó a muchos corazones, así que yo la animo a mi hermana Johanny a que se atreva y sea valiente, porque el Señor tiene grandes cosas ahí para que prediques y que sigamos predicando la verdad. Mi hermana Johanny, la amo en el Señor y la animo. Eso quería, pastor. Muy bien, gracias, Ana María. Johanny, tienes 2 semanas. La próxima sábado yo predico, pero el siguiente te toca a ti. Así que, por favor, sé valiente. Deja la cobardía. Está bien, pastor. Oren por Muy mí, bien. por favor. Encima de Gloria a Dios. Chiapas. Lo estamos haciendo, mi hermana, así que ánimo. ¿Ok? Muy bien, oremos al Señor. ¿Alguien que quiera dar gracias a Dios por este tiempo? Uno solo, ¿eh? Todos no. Sí, es que acá todos se están aglomerando y les digo que no. Uno solo. Agradecer a Dios, Padre, te agradecemos infinitamente por tu gran amor y misericordia, mi Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti en nosotros, Señor? Sin ti en este mundo, alumbrándonos, bendiciéndonos, protegiéndonos, proveyéndonos, iluminando nuestro camino, Señor, para que nosotros andemos en él. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir perseverando, firmes en esa fe que tú nos has dado, Señor. Gracias por haber depositado en nosotros fe desde que nos creaste, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra preservada por todos los tiempos para nuestros días. En el nombre de Jesús te agradecemos de todo nuestro corazón y queremos decirte que te amamos, Señor. Sea a ti todo el honor y la gloria. Y gracias por la vida de nuestro pastor. Sigue fortaleciéndolo, Señor, físicamente, espiritualmente, y concédele los anhelos de su corazón. Y bendice a todos mis hermanos, Señor, aquellos que están detrás de la pantalla y a los que estamos aquí presentes y los que no han podido venir también. Cuida de ellos, Señor, y ayúdalos en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo a todos. Dios, un abrazo para todos. Amén. Amén, pastor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones Y a todos los bendiciones hermanos. a todos, hermanos.